Pasemos ahora a la palabra de Dios. Estamos iniciando un mes y todos sabemos qué se celebra en este mes, ¿verdad? ¿Qué celebramos? El amor, ¿verdad? Y el amor, pues ¿quién lo representa si no es que mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros, precisamente, alguna vez hemos hablado de amor. De alguna otra forma, lo hemos sentido también. Hemos escuchado enseñanzas incluso sobre el amor y creemos entender lo que significa amar, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de conflictos que a veces enfrentamos en nuestra vida cristiana, precisamente en nuestras familias o en la iglesia, es por no tener una idea clara de saber qué es el amor, sino tenemos por el contrario una idea equivocada, ¿sí? Y muchos aman desde lo que sienten, otros aman desde lo que reciben y otros desde el miedo a perder. Otros podrán amar desde la costumbre. Pero ¿saben qué? Jesús vino a mostrarnos que el amor no puede depender de nuestras emociones, de nuestras experiencias pasadas o de las expectativas humanas que tenemos. El amor que transforma, el amor que edifica y el amor que permanece tiene un origen. Y el modelo es muy claro, Jesucristo. Él es el único modelo. Y miren, cuando Jesús nos habla de amor, lo hizo en un momento clave. No estaba en una multitud, no estaba frente a personas desconocidas. Estaba precisamente con sus discípulos, los más allegados, ¿verdad? Con aquellos que habían caminado con Él, que habían visto sus milagros, con aquellos que incluso decían seguirlo. Y aún así, Jesús les dijo que necesitaban aprender algo nuevo. Esto nos enseña que conocer a Jesús no significa automáticamente amar como Jesús. El amor cristiano, mis amados, no se hereda. No se aprende solamente por asistir a la iglesia. Se forma cuando decidimos permitirle a Él que transforme nuestra manera de relacionarnos. Y Jesús sabía que sus discípulos amarían, pero también sabía que podían amar de una forma incorrecta. Amar con orgullo, amar con interés, con límites muy claros o solo amar cuando le era muy cómodo. Por eso no les dijo simplemente ámense, sino que elevó ese estándar. Ámense como yo los he amado. Con esa frase, Jesús estableció una forma de amar completamente distinta a la que el mundo conoce. Aprender a amar como Jesús implica desprenderse de muchas cosas. Implica dejar de amar desde el control, desde la exigencia o desde la condición de que el otro cambie primero. Implica reconocer que muchas veces llamamos amor a lo que en realidad es una necesidad, costumbre o un miedo a la soledad. Y es aquí en donde este mensaje se va a volver desafiante, porque amar como Jesús nos va a confrontar en nuestra propia manera de vivir la fe. El amor de Jesús no fue impulsivo ni tampoco fue superficial, fue intencional, fue constante y fue sacrificial. Él amó a personas imperfectas, mis amados. Amó en medio de la traición, amó cuando tampoco fue comprendido y amó también sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor al que hoy somos llamados cada uno de nosotros. No un amor idealizado, sino un amor práctico que se vive en la casa, en la iglesia, en el trabajo y en cada relación que Dios pone delante de nosotros.
hoy no vamos a hablar de ese amor que se siente bonito, sino de un amor que transforma la vida. Un amor que no se limita con palabras, sino que se demuestra con acciones. Un amor que no se activa cuando todo va bien, sino que permanece aún cuando el amar cuesta. Porque aprender a amar como Jesús no es algo automático, es un proceso que comienza cuando entendemos que Él nos amó primero y permitimos que ese amor modele nuestra manera de amar a otros. Vayamos a la palabra, por favor, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y la palabra de Dios dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, mi Señor, gracias por esta mañana maravillosa, gracias por cada una de las personas, Señor, que hoy se encuentran aquí, Señor, escuchando de ti, buscando de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, unos oídos atentos, Padre, y esa disposición de cumplir, Señor, este gran mandamiento al cual tú nos has llamado, Señor, amarnos los unos a los otros, Señor, y a cumplirlo, Señor, como tú pusiste como ejemplo, Padre. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, que yo sea tu instrumento, Señor, que seas tú tomándome, Padre, para lo que quieras decir a tu pueblo. Gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que lleva por título, un segundo, Amar, precisamente, Amados para Amar. Esa es la serie que estaremos viendo durante todo este mes. Y el título de la prédica de hoy se llama Aprender a amar como Jesús. Y si volvemos un poquito al versículo, dice, Jesús empieza diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y si ustedes se dan cuenta, en estas frases, Él no está haciendo una invitación, ni proponiendo tampoco una idea espiritual. Él está estableciendo una orden. Y esto es importante, hermanos, entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos el amor cristiano como una opción personal, como algo que depende del carácter, si estoy contento, si no estoy contento, del ánimo de uno o de las circunstancias que estemos viviendo, ¿verdad? Pero Jesús no presenta el amor como una alternativa, lo presenta como un mandamiento. Un mandamiento, mis amados, no se discute, no se adapta a conveniencia y no se obedece cuando solo es fácil hacerlo. Un mandamiento define el camino del que decide seguirlo. Jesús sabía que después de su partida, los discípulos iban a enfrentar conflictos, iban a enfrentar persecución, diferencias y momentos difíciles. Por eso les dejó no les dejó una estrategia complicada, ni tampoco una lista extensa de las reglas que iban a seguir. Solamente les dejó el eje central y les dijo: ámense, ¿verdad? Y no cualquier amor. Jesús no dijo: ámense como ustedes saben, ni ámense como el mundo ama. Dijo: como yo os he amado. Y con esa frase Jesús deja claro que el amor no nace de nuestra capacidad humana, sino de su ejemplo.
El amor que Él manda no es emocional, no es superficial y no es condicionado. Es un amor que se aprende mirando cómo Él nos amó a cada uno de nosotros. Jesús hace el amor el eje central del discipulado, porque sabe que todo lo demás puede imitarse. Por ejemplo, las prácticas religiosas pueden aprenderse, ¿verdad? Las palabras también pueden repetirse y las formas externas pueden aparentarse también. Pero el amor genuino no se puede fingir. Por eso Jesús dice que este mandamiento será señal visible, la evidencia clara a quienes realmente le pertenecen. Cuando entendemos que el amor es un mandamiento, comprendemos que no amar no es una falla de carácter, es una desobediencia espiritual. No amar no es una neutralidad, es alejarnos del corazón de Cristo. Por eso este mensaje no nos lleva primero a preguntarnos cómo amar mejor, sino a revisar desde dónde estamos amando nosotros. Y este mandamiento nos lleva inevitablemente a 3 preguntas que hoy voy a formular y que dan enseñanza precisamente a esta forma de amar. Primero, ¿cómo ha sido el amor de Jesús hacia nosotros? Porque nadie, mis amados, puede amar como Él si no ha entendido la forma de que Él, cómo nos amó. Y segundo, ¿qué revela nuestra manera de amar, nuestra fe? Porque Jesús dijo que el mundo nos conocería por ese amor. Y tercero, ¿cómo se vive ese amor en las relaciones reales, con personas reales, todos los días? Y estos 3 enfoques no son independientes, están profundamente conectados. El amor de Jesús es el modelo, el amor vivido es el testimonio y el amor practicado es la evidencia cotidiana del discípulo. Por eso Jesús no dejó este mandamiento como algo secundario, sino como el centro de la vida cristiana. Y hoy no venimos a hablar solo de amor, venimos a permitir que este mandamiento confronte a cada uno de nosotros, nos ordene y nos transforme. Porque amar como Jesús, mis amados, no es una opción para quien le sigue. Es el camino que te va a definir quiénes somos sus discípulos. Así que el primer punto que vamos a desarrollar es este. Y antes de aprender a amar a otros, necesitamos entender que Jesús nos amó primero. Y aquí inicia todo. Si este fundamento, mis amados, no está claro, el amor se convierte en una carga. Pero cuando entendemos su amor, amar deja de ser una obligación y se vuelve una respuesta. Vayamos al versículo nuevamente. Dice, el primer punto, ya vimos que un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Dice, como yo os he amado. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no está enseñando una teoría del amor, está revelando su propia manera de amar. Al decir como yo os he amado, Jesús no invita a la imaginación de los discípulos, los invita a la memoria, a que recuerden. Ellos tenían que preguntarse qué significaba amar como Jesús. Ellos lo habían vivido, habían sido testigos de ese amor constante, cercano, paciente y profundamente humano. Jesús los había entendido cuando ellos no entendían nada de sus parábolas y se quedaba él en silencio para no causarles una vergüenza, ¿verdad? Los había amado cuando discutían entre ellos por posiciones, por reconocimiento, por quién era el mayor. Los había amado aún cuando se durmieron en aquel momento en el Getsemaní, en el momento más difícil de su vida, y aún así nunca los expuso, nunca los humilló
y nunca los descartó. Ese es el amor del cual Jesús estaba hablando. Cuando Jesús dice, como yo os he amado, está hablando de un amor que permanece aún cuando decepciona. Pedro estaba sentado allí, ¿cierto? ¿No? Vayamos un poquito a esta escena. Pedro estaba sentado allí y escuchó este mandamiento. Y Jesús sabía que en pocas horas lo negaría 3 veces, ¿verdad? Aún así, él no le retiró su amor, no cambió su trato, no canceló su llamado. Jesús no amó a Pedro por lo que iba a hacer bien, lo amó sabiendo exactamente en lo que iba a fallar. Ese es el amor que Jesús propone como modelo. También estaba Juan en ese momento, el discípulo amado, que se recostaba, ¿verdad?, en su pecho. Y también estaba en ese momento Tomás, que dudaría después de 3 días de su resurrección, ¿verdad? Jesús no los comparó, no amó más a uno que a otro, no condicionó su amor a ese carácter, los amó a todos con el mismo amor fiel. Amar como Jesús es amar sin hacer distinción entre los difíciles y los fáciles. Y lo más confrontador, mis amados, es que este mandamiento se da en el contexto precisamente de la traición. Judas también estaba allí, ¿verdad? Jesús sabía que Judas ya había decidido entregarlo y aún así lavó sus pies. No hay acto más fuerte para entender el como yo os he amado. Y es ese, un acto de profundo amor. Jesús no amó solo a quienes se quedarían, amó también a quienes se irían. Eso nos muestra que el amor de Jesús no fue ingenuo, fue consistente. Él sabía y aún así decidió amarlo. Ese amor no se limitó a palabras. Jesús caminó con ellos, comió con ellos, corrió con paciencia, enseñó con firmeza y sostuvo con gracia. Nunca fue un amor permisivo, pero tampoco fue un amor castigador. Fue un amor que buscó restaurar a cada uno de ellos, no aplastar. Por eso cuando Jesús dice, como yo os he amado, está diciendo así, con esa mezcla perfecta de verdad y misericordia. Y es como deben, mis amados, amarse entre ustedes. Ahora, cuando traemos a nuestra vida diaria esto, el mandamiento se vuelve un poco incómodo, porque amar como Jesús no significa amar solo en la reciprocidad, significa amar en el matrimonio cuando hay etapas difíciles, amar en la familia aun cuando hay diferencias, amar en la iglesia aun cuando hay desacuerdos, amar aun cuando no somos entendidos. Amar como Jesús implica elegir la gracia por encima del orgullo y la paciencia por encima de la relación inmediata. En nuestra realidad actual, muchas relaciones se rompen precisamente por la falta de ese amor. No es por la falta del amor precisamente que sea ahí, sino por una falta de amor genuino como el de Jesús. Hoy se ama mientras uno se siente bien, mientras hay beneficio, mientras no duele, pero Jesús nos enseñó que un amor permanece aun cuando el otro no responda como nosotros esperamos. Un amor que no se rinde en el primer conflicto, ni se enfría en la primera decepción. Amar como Jesús no significa permitir tampoco abuso, sino vivir con límites. Significa decidir tratar a las personas con dignidad con la que Cristo nos trató a nosotros. Significa no devolver mal por mal, no usar el silencio como castigo, no amar solamente cuando nos conviene,
significa recordar cómo Él nos ha amado en nuestras peores versiones y dejar que ese recuerdo gobierne nuestra manera de amar. Y este primer punto, yo no sé si a ustedes no los confronte, pero nos confronta profundamente porque nos obliga a hacer una recapitulación en nosotros de cómo hemos venido amando a cada uno de los que nos rodean. Si amamos nosotros desde la herida, vamos a reaccionar, ¿verdad? Si amamos desde el ego, vamos a exigir. Pero si amamos desde el amor de Cristo, vamos a permanecer. Aprender a amar como Jesús comienza cuando dejamos de preguntarnos si el otro merece ser amado. Ese es el peso de esta frase, como yo os he amado. No es un ideal inalcanzable, es un llamado a reflejar en nuestra relación que ya el amor que hemos recibido, y solo cuando ese amor nos ha tocado profundamente, podemos comenzar a amar de una manera que realmente nos va a transformar. Muy bien, vayamos al punto número 2 que también está dentro de nuestro versículo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando Jesús continúa diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, Él está haciendo una afirmación profunda y confrontadora. Jesús no dice que el mundo reconocerá a sus discípulos por sus instrucciones bíblicas, por su adoctrinamiento, por su forma de orar, por su vestimenta, por sus actividades religiosas o por su asistencia en la iglesia, ¿verdad? Jesús señala una sola evidencia, visible, clara e inconfundible: el amor. Jesús sabe que la verdadera fe siempre se manifiesta hacia afuera. Él entiende que las palabras pueden aprenderse, los discursos pueden repetirse y las prácticas religiosas pueden imitarse. Pero el amor genuino, mis amados, no se puede fingir por mucho tiempo. Por eso dicen esto, conocerán, porque el amor vivido es una evidencia que no necesita explicación, se ve, se percibe, se siente. Y en la Biblia encontramos esto claramente reflejado en la iglesia primitiva. ¿Ustedes recordarán la iglesia primitiva cómo vivía? En el libro de Hechos, y yo les propongo que hagan, ahora que están haciendo su lectura y que por favor la continúen, en el libro de Hechos claramente nos decía cómo era la iglesia primitiva. La gente no se acercaba a los creyentes por sus predicaciones, sino por la manera de cómo se trataban los unos a los otros. Compartían lo que tenían, se sostenían en la persecución, lloraban con los que lloraban y permanecían aún en medio de esa dificultad. Ese amor era tan evidente que incluso quienes no creían podían reconocer que eran diferentes. Ellos podían reconocer que algo tenían. Y el amor se convirtió precisamente en su carta de presentación. No era un amor perfecto, pero era un amor real. Un amor que superaba barreras culturales, sociales y económicas. Un amor que no se limitaba nada más a las palabras, sino que se expresaba con hechos día con día. Eso es lo que Jesús estaba anunciando cuando dijo que el mundo conocería a sus discípulos por su amor. Yo les pregunto aquí, ¿quiénes son discípulos de Cristo? Muy bien, gracias. Sin embargo, este versículo también nos confronta hoy, porque muchas veces el cristiano moderno ha sido reconocido por otras cosas menos por el amor, ¿verdad? A veces somos conocidos por nuestras posturas, por nuestras críticas, por nuestras divisiones o por nuestra dureza todavía en el corazón. Pero Jesús nunca dijo que seríamos conocidos por ganar discusiones, sino por amar a las personas.
cuando Jesús habla de todos conocerán que somos sus discípulos, no se refiere solo a los que piensan como nosotros o creen como nosotros. Se refiere al mundo, a la gente común, a quienes observan desde afuera. Ellos no leen nuestras intenciones, leen nuestras actitudes. No escuchan nuestras oraciones privadas, pero sí ven cómo tratamos a otros, cómo resolvemos conflictos, cómo hablamos cuando no estamos de acuerdo. En nuestra vida diaria, este versículo se vuelve muy práctico, mis amados, y yo les digo que lo pongan en práctica. En casa somos reconocidos como discípulos de Jesús cuando amamos con paciencia y con respeto. En el trabajo, cuando respondemos con integridad y gracia. En la iglesia, cuando cuidamos de la unidad, cuando evitamos murmuraciones y cuando elegimos edificar y no destruir. Ahí es donde el amor se convierte en testimonio. Jesús sabía que el amor no solo une a la iglesia, también, mis amados, la protege. Donde hay amor genuino, hay menos espacio para el orgullo, para la competencia y para la división. Por eso el amor no es un tema secundario en el cristianismo, es el centro visible del discipulado. No es solo algo que sentimos, es algo que debemos de vivir. Y este punto nos invita a reflexionar con honestidad. Pregúntense ustedes, ¿qué ven otros cuando nos observan? ¿Ven el reflejo del amor de Cristo o ven solamente una religión? Jesús no nos pidió que fuéramos perfectos, nos pidió amar de tal manera que su presencia sea evidente en nuestras relaciones. Cuando la iglesia ama como Jesús, no necesita defenderse constantemente. El amor habla por sí mismo. El amor abre puertas, sana heridas y prepara corazones. Por eso Jesús dijo que sería distintivo en sus discípulos. No un título, no una posición, sino un amor que se vive todos los días. Muy bien, ya casi estamos por terminar, no se me desvíen. Número 3. Precisamente sobre el mismo versículo dice: si tuvieres amor los unos con los otros. Jesús termina este mandamiento llevándolo a un terreno completamente práctico, lo que hacemos todos los días. No habla de un amor abstracto, general o distante, sino de un amor que se vive con personas reales, con nombres, con historias, con diferencias y con procesos distintos. Cuando los dice los unos con los otros, Jesús está colocando el amor en el espacio en donde más cuesta vivirlo, en la convivencia de todos los días. Jesús no se refiere a amar a la humanidad en general, porque amar a la humanidad puede ser sencillo. Se refiere al amar al que camina conmigo, al que está al ladito, al que piensa distinto, al que me conoce de cerca, al que puede fallar, al que puede herir y también al que necesita ser sostenido. Amar los unos a los otros es amar donde hay roce, donde hay desacuerdo, donde hay diferencias de carácter y de madurez espiritual. En la Biblia vemos que este llamado no fue ignorado por la iglesia primitiva. Ellos entendieron que el amor no podía quedarse solamente en palabras. Se expresaba en cómo se cuidaban el uno con el otro, en cómo resolvían sus conflictos, en cómo se corregían y en cómo permanecían aun cuando no todo era perfecto. No era una iglesia, mis amados, sin problemas, pero era una iglesia que decidió no romper la comunión aun cuando surgían dificultades.
Este amor no es automático, requiere intención, humildad y disposición. Amar los unos a los otros implica aprender a escuchar antes de reaccionar, a perdonar antes de guardar rencor, a hablar con verdad sin herir, a cubrir en lugar de exponer. Implica elegir la unidad por encima del orgullo y la restauración encima del juicio. Jesús sabía que las relaciones personales serían su mayor reto entre los discípulos. Por eso no les dejó estrategias ni reglas extensas, les dejó un principio claro y único, en una sola palabra: amar. No porque todos sean fáciles de amar, sino porque todo fluye en el lenguaje del amor, en el reino. Desde el amor se gobierna, la gracia fluye. Donde el amor se pierde, la fe se debilita. Y en nuestra realidad actual, mis amados, este punto es profundamente desafiante. Vivimos en una cultura donde se corta rápido, se cancela fácil y se abandona cuando se incomoda. Jesús no nos invita a un camino distinto, nos invita a permanecer, a trabajar las relaciones, a no rendirnos a la primera diferencia. Amar como Jesús implica resistir la tentación de alejarnos cuando más nos cuesta. Este amor se vive en cosas sencillas, en la manera en que hablamos, en cómo tratamos a los demás cuando nadie nos ve, en cómo reaccionamos ante el error ajeno, en cómo cuidamos el corazón del otro. No se trata de grandes gestos, sino de una actitud constante que refleja el corazón de Cristo. Cuando Jesús dice: si tuvieres amor los unos con los otros, está diciendo que el amor no es solo una virtud personal, es una responsabilidad comunitaria. Nos necesitamos los unos a los otros para aprender a amar. Por eso es tan importante no dejar de congregarse. Es en la relación con otros donde el amor de Cristo se perfecciona en nosotros. Y este es el cierre del llamado de Jesús: que su amor no se quede en el recuerdo de lo que Él hizo, sino que se haga visible en cómo vivimos hoy. Amar a otros como Él nos amó es la manera más clara de reflejar su presencia en el mundo. Y bueno, después de escuchar las palabras de Jesús, nos queda claro, ¿verdad, amados?, que el amor no es un tema secundario en la vida cristiana. No es un complemento de la fe ni de una característica opcional del creyente. Jesús fue muy directo: un mandamiento nuevo os doy. Y todo mandamiento define una forma de vivir. Jesús no nos pidió amar desde nuestras fuerzas ni de nuestras emociones. Nos pidió amar como Él amó. Un amor que tomó la iniciativa, que se expresó en hechos y que se vivió en relaciones totalmente reales. Ese amor no fue cómodo, pero fue transformador. No fue perfecto en el sentido humano, pero fue fiel hasta el final. Hoy, mis amados, entendemos que amar como Jesús comienza cuando recordamos cómo Él nos ha amado. No podemos amar correctamente si olvidamos la gracia que hemos recibido. Cuando ese amor se pierde de vista, el cristiano, mis amados, se vuelve duro, frío y se vuelve religioso. Pero cuando ese amor se vuelve el centro, la fe vuelve viva, cercana y real.
Jesús, mis amados, también nos dejó claro que el amor es la manera en que el mundo reconocerá a sus discípulos. No por lo que decimos creer, sino por la forma en cómo nos tratamos los unos con los otros. Nuestro testimonio es más fuerte y no solamente está en las palabras, está en nuestras relaciones, en nuestros hechos, en el cómo demostramos al mundo lo que hacemos, ¿verdad? Ahí se revela si Cristo gobierna nuestro corazón. Y finalmente entendemos que este amor se vive los unos con los otros, no en un ideal lejano, sino en uno cotidiano, en la familia, en la iglesia, en el trato diario, en la manera en cómo respondemos. Amar como Jesús implica permanecer, perdonar, cuidar y edificar aun cuando no es fácil. Este mandamiento no nos busca condenar, busca formarnos. No nos llama a un amor perfecto, nos llama a un amor dispuesto. Jesús no nos pide algo que Él no haya vivido primero. Nos invita a reflejar en nuestras vidas el amor que nosotros ya hemos recibido y que lo hemos visto ahí en esa cruz. Que hoy, mis amados, podamos salir con una decisión clara en el corazón, que no solo amemos cuando nos conviene, no amemos solamente cuando lo sentimos, sino amar como Jesús nos amó. Porque amar, mis amados, no es una opción para quien le sigue, es la respuesta natural de un corazón transformado por su amor.